En un plazo de 72 horas, a partir del 28 de junio, ocurrieron 3 acontecimientos sin precedentes en Oriente Medio. En primer lugar, las fuerzas antiterroristas de Irak llevaron a cabo una redada nocturna en la zona verde de Bagdad y detuvieron a 47 altos cargos vinculados a Irán. Lo más llamativo es que la operación se produjo mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se encontraba en Bagdad realizando una visita diplomática. En los últimos tiempos, Irán ha ido perdiendo progresivamente su influencia en Irak, Líbano y Siria. En segundo lugar, Irán y Estados Unidos intercambiaron disparos en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, apenas unas horas después, ambas partes volvieron a sentarse a negociar como si nada hubiera ocurrido. En tercer lugar, la agencia de noticias Fars, considerada el principal órgano de comunicación del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, publicó un artículo en el que defendía abiertamente que Irán debía poseer armas nucleares. Esta postura contradice de forma directa el acuerdo que acababa de firmarse con el presidente Donald Trump. ¿Se trata de 3 acontecimientos aislados o forman parte de una estrategia cuidadosamente diseñada? La respuesta podría encontrarse en una fecha muy concreta del calendario, el 4 de julio de 2026, día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia y que al mismo tiempo podría convertirse en uno de los momentos de mayor riesgo para Irán. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Pero antes de comenzar el análisis, les invito a dar me gusta, suscribirse al canal Militar Sin Color y activar las notificaciones para no perderse nuestros análisis exclusivos. La noche de Bagdad. ¿Hubo una operación preparada por la CIA? Comencemos por Irak. Durante la noche del 27 al 28 de junio, el Servicio Antiterrorista de Irak, conocido por sus siglas en inglés CTS, acordonó por completo la zona verde de Bagdad. Se trata de la unidad de élite más prestigiosa del país. No pertenece ni a la policía ni al ejército convencional, sino que depende directamente del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani. En la primera fase de la operación fueron detenidas 47 personas, entre ellas diputados, altos funcionarios y empresarios. La mayoría eran figuras consideradas próximas a Irán y mantenían vínculos con las milicias chiíes respaldadas durante años por Teherán. Según informaciones que todavía están siendo verificadas por diversas fuentes independientes, las autoridades incautaron más de 980.000 millones de dinares iraquíes, equivalentes aproximadamente a 750 millones de dólares estadounidenses, además de 11 millones de dólares en efectivo, cerca de 3 kilogramos de oro, 70 propiedades inmobiliarias, 21 vehículos de lujo, numerosas armas y grandes cantidades de dinero ocultas a 4 metros de profundidad en una finca. Enterrar dinero bajo tierra suele ser el último recurso de quienes saben que esos fondos no pueden justificarse legalmente. Por eso, esta operación no parece limitarse a un simple caso de corrupción. Todo apunta a la existencia de una compleja red financiera clandestina. Sin embargo, más importante que todo el dinero confiscado fue el momento elegido para actuar. Aquella misma noche, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se encontraba en Bagdad en una visita diplomática, confirmada por el medio Iran International. Y ahí es donde la situación adquiere un enorme simbolismo. Mientras el máximo representante diplomático de la República Islámica de Irán mantenía reuniones oficiales con las autoridades iraquíes, en el exterior las fuerzas de seguridad iraquíes estaban esposando precisamente a personas que Teherán consideraba piezas estratégicas de su influencia en el país. Difícilmente puede calificarse de coincidencia. Fue un mensaje. La gran pregunta es, ¿quién dio la orden? ¿Estuvo la CIA detrás de la operación? La respuesta más honesta es que, por el momento, no existe ninguna confirmación. No se ha presentado ningún documento ni se ha emitido ninguna declaración oficial que lo demuestre. Lo que sí puede afirmarse es otra cosa. El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani escogió cuidadosamente el momento para actuar. Contaba con el margen político necesario para hacerlo. El Parlamento iraquí se encuentra actualmente en periodo de receso, por lo que los diputados afines a Irán habían perdido temporalmente la protección parlamentaria que normalmente dificulta actuaciones judiciales contra ellos. La ventana legal estaba abierta, y al-Sudani decidió aprovecharla de inmediato. La próxima semana viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. La Casa Blanca ya ha expresado públicamente su respaldo a esa visita. Y pocas cosas resultarían más incómodas que presentarse ante un nuevo socio estratégico, mientras las redes de influencia del antiguo aliado siguen operando desde el corazón mismo del gobierno iraquí. Por ahora, independientemente de si la CIA tuvo algún papel o no,
La impresión es que Bagdad ha comenzado a limpiar su propia casa antes de viajar a Washington para estrechar la mano de su nuevo interlocutor. Por lo tanto, Irak ha dejado de ser esa zona gris que Irán daba por controlada. Este es el primer indicio, dentro de esas 72 horas, de que el tablero geopolítico está siendo reorganizado desde sus cimientos. Pero para comprender por qué todo esto ocurrió exactamente al mismo tiempo, debemos fijarnos en una única fecha del calendario, el 4 de julio de 2026. El 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos y, al mismo tiempo, el momento de mayor vulnerabilidad para Irán. Puede parecer una contradicción, pero veamos por qué. Sabemos que el 28 de febrero de 2026, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado durante la operación La Ira del León, atribuida a una coalición entre Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el funeral de Estado no se celebró de inmediato. Teherán decidió aplazarlo hasta el 4 de julio de 2026, es decir, más de 4 meses después. ¿Por qué esperar tanto tiempo? El gobierno iraní nunca ofreció una explicación oficial. Sin embargo, el resultado fue evidente. Las autoridades estimaron que alrededor de 20 millones de personas participaron en los actos de duelo celebrados en todo el país. Las ceremonias se prolongaron durante 5 días, desde el 4 de julio en Teherán hasta el 9 de julio en Mashhad, donde tuvo lugar el entierro. Durante todo ese periodo, Teherán anunció un dispositivo de seguridad extraordinario y fuertes restricciones en la capital. Y aquí está el punto verdaderamente importante. Al organizar un funeral de semejante magnitud, la República Islámica de Irán se colocaba, al mismo tiempo, en el momento de mayor vulnerabilidad de todo el año. Toda la cúpula del poder iraní, incluido el líder supremo Mojtaba Khamenei, los altos mandos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los principales líderes religiosos, el gobierno y numerosas figuras clave del régimen, se concentraría en Teherán al mismo tiempo. En términos estratégicos, era como reunir toda la cadena de mando del país en un único edificio durante una sola jornada. Para cualquier adversario, ese sería un momento en el que cualquier movimiento podría provocar daños difíciles de reparar. La paradoja es que esa fecha coincide exactamente con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Nadie diseñó esa coincidencia, pero todos deben convivir con ella. El presidente Donald Trump no quiere que estalle una nueva crisis precisamente el día en que Estados Unidos celebra la conmemoración más importante de su historia desde el siglo XVIII. Ningún estadounidense desea que los actos del 250 aniversario queden eclipsados por otro conflicto en Oriente Medio. Irán, por su parte, tampoco puede permitirse que ocurra ningún incidente cuando toda su dirección política y militar está reunida en un mismo lugar. Ambas partes tienen marcada esa fecha en el calendario. Y ambas saben que la otra también la tiene perfectamente identificada. Hay un aspecto que conviene dejar claro. El 4 de julio no es una fecha porque Irán tema especialmente un ataque estadounidense. Estados Unidos podría lanzar una operación militar cualquier otro día. Lo que realmente preocupa a Teherán es la concentración de todo su poder político y militar, porque el instante de máxima cohesión también puede convertirse en el de máxima vulnerabilidad. El presidente Trump ni siquiera necesita actuar ese día. Le basta con asegurarse de que Irán sabe que Washington es plenamente consciente de esa circunstancia. Es una jugada estratégica que no requiere mover una sola pieza sobre el terreno. Y precisamente eso ayuda a explicar por qué, apenas unas horas después del enfrentamiento en el estrecho de Hormuz, ambas partes optaron por frenar la escalada. No porque hubieran encontrado de repente un camino hacia la paz, sino porque las dos estaban compitiendo contra el tiempo. ¿Por qué ambas partes decidieron detenerse? Si Estados Unidos e Irán acababan de enfrentarse militarmente, ¿por qué se sentaron a negociar casi de inmediato? Para responder a esa pregunta, conviene reconstruir la secuencia de acontecimientos anterior al 28 de junio. El 17 de junio, el presidente Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron un memorando de entendimiento cuyo objetivo era garantizar la apertura del estrecho de Hormuz durante un periodo de 60 días. En esencia, aquel memorando constituía un compromiso político por escrito, pero todavía no era un tratado internacional jurídicamente vinculante. Sin embargo, poco después comenzaron las discrepancias sobre su interpretación. Irán sostuvo que conservaba el derecho a controlar la navegación en el estrecho de Hormuz y que todos los buques debían seguir las rutas marítimas establecidas por Teherán. Estados Unidos, por el contrario, rechazó por completo esa interpretación. El 28 de junio, Irán atacó un crucero y un buque portacontenedores por no seguir la ruta marítima establecida por Teherán.
Estados Unidos respondió de inmediato con ataques contra instalaciones de drones y misiles del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en territorio iraní. Irán contestó lanzando ataques contra objetivos en Kuwait y Bahrein. Como consecuencia, la ronda de negociaciones prevista para esa semana en Qatar fue suspendida. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, ambas partes aceptaron un alto el fuego y acordaron regresar a la mesa de diálogo en Qatar. ¿Por qué ocurrió un cambio tan repentino? La primera razón es que la economía iraní está mostrando profundas grietas internas. A primera vista, el memorando que garantizaba la apertura del estrecho de Hormuz durante 60 días parecía una victoria para Teherán, pero en la práctica no solucionaba sus problemas. ¿Por qué? Porque el comercio internacional del petróleo no funciona con plazos de apenas 60 días. Los grandes compradores suelen firmar contratos a largo plazo, normalmente de 6 meses a un año, e incluso de mayor duración. Ninguna empresa quiere comprometerse con el petróleo iraní si desconoce si, transcurridos esos 60 días, Estados Unidos volverá a imponer sanciones. El estrecho de Hormuz permanecía abierto, pero Irán seguía sin poder vender su petróleo a precios de mercado. La frustración del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no se debía únicamente al deseo de confrontación, sino a que las ventas de petróleo ya no generaban los ingresos esperados. Por ello recurrieron a otra forma de presión: realizar ataques puntuales contra embarcaciones y amenazar el tráfico marítimo para demostrar que el estrecho de Hormuz seguía bajo su influencia. Ese comportamiento refleja más la desesperación de un actor con recursos limitados que la confianza de quien domina la situación. La segunda razón tiene que ver con la política interna estadounidense. El presidente Donald Trump necesita que el precio del petróleo se mantenga bajo antes de las elecciones legislativas de 2026. Para cualquier presidente de Estados Unidos, una subida del precio del petróleo supone un importante coste político, y Trump lo sabe perfectamente. Cada vez que aumenta la tensión en el estrecho de Hormuz, el precio del crudo sube. Y cuando el petróleo sube, también lo hace el precio de la gasolina, afectando directamente al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. Cuando los votantes perciben ese impacto económico, aumenta la probabilidad de que castiguen al partido que ocupa la Casa Blanca. Por eso, Trump necesita que el estrecho de Hormuz permanezca lo suficientemente estable como para favorecer una bajada del precio de los combustibles antes de las elecciones. Esa es la presión que ejerce Washington: controlar la intensidad de la escalada, golpear con la fuerza suficiente para disuadir al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero sin llegar a romper el memorando, ni provocar que el precio del barril de petróleo se dispare hasta los $120. La tercera razón es, probablemente la más decisiva. Se trata del 4 de julio. Irán no puede permitirse seguir escalando el conflicto cuando está a punto de comenzar el funeral de Estado. Trump, por su parte, tampoco desea arrastrar a Estados Unidos a una nueva crisis militar, precisamente durante la celebración del 250 aniversario de la independencia del país. El resultado fue claro: combatir y detenerse, porque ambas partes avanzaban hacia la misma fecha límite, el 4 de julio. Existe otro detalle significativo relacionado con la agencia de noticias Fars. También el 28 de junio, Fars, considerado el principal órgano de comunicación del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, publicó un artículo en el que afirmaba abiertamente que Irán ya no tenía otra alternativa que desarrollar armas nucleares. Se trataba de una postura que contradecía públicamente el memorando firmado pocos días antes con el presidente Donald Trump. Sin embargo, conviene no interpretar ese texto únicamente de forma literal. El artículo de Fars no constituía una declaración oficial del gobierno iraní, más bien reflejaba el descontento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica con la política seguida por el presidente Masoud Pezeshkian. El mensaje era muy claro: no compartimos el camino que usted está siguiendo en las negociaciones de Qatar. En aquel momento, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que no existían pruebas de que Irán estuviera fabricando armas nucleares. Diversas estimaciones señalaban que, sin ayuda exterior, Irán necesitaría todavía alrededor de 2 años y medio para adquirir la capacidad necesaria para producir un arma nuclear. Se trata de un plazo muy largo para un país cuyas reservas continúan disminuyendo y cuya economía sigue deteriorándose. Irán está enfadado, pero cada vez dispone de menos cartas que jugar. Entonces, ¿qué imagen ofrece realmente el conjunto de los acontecimientos? Si se observa cada episodio por separado, Bagdad, el estrecho de Hormuz o Líbano, parecen pequeños incendios aislados, pero cuando todos se contemplan al mismo tiempo, forman una cadena de fichas de dominó que comienzan a caer una tras otra.
3 días antes de la operación de Bagdad, concretamente el 26 de junio, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio firmó un acuerdo marco con Israel y Líbano. El contenido del acuerdo establece que Israel permanecerá en la zona de seguridad del sur del Líbano hasta que el ejército libanés demuestre que es capaz de desarmar por sí solo a Hezbollah. Por su parte, Estados Unidos se comprometió a proporcionar $100 millones en ayuda humanitaria de emergencia, una cantidad equivalente a más de un mes del presupuesto de defensa del Líbano. Hezbollah, la organización armada respaldada por Irán y considerada durante más de 4 décadas una de las principales bases estratégicas de Teherán en el Líbano, ha pasado a convertirse cada vez más en un asunto interno libanés. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica observa esta evolución con creciente frustración. Llegados a este punto, conviene observar el panorama de conjunto de los últimos 3 meses. Ali Khamenei fue asesinado. Las instalaciones nucleares iraníes quedaron gravemente dañadas durante la operación La Ira del León. Hezbollah ha ido perdiendo peso militar tras meses de presión constante. Irak está desmantelando las redes políticas y de seguridad próximas a Irán. El estrecho de Hormuz permanece abierto, pero el petróleo iraní continúa sin venderse a precios internacionales. Todo el llamado eje de la resistencia, construido por Irán durante más de 40 años, desde Beirut hasta Bagdad, desde Sanaa hasta Gaza, parece estar reduciéndose pieza a pieza. ¿Y cuál es la estrategia de Estados Unidos? Según esta interpretación, el presidente Donald Trump considera que no es necesario lanzar un golpe definitivo cuando el adversario va perdiendo influencia por sí mismo. Ellos elevan la tensión. Yo respondo con la intensidad suficiente, y me detengo en el momento adecuado. Cada vez que ocurre ese ciclo, el rival pierde una nueva carta. Cuando llegue el 4 de julio, quizá ya no disponga de suficientes recursos para continuar la partida. Sería una estrategia de desgaste sin necesidad de iniciar una guerra abierta. Bastaría con colocar la presión adecuada en el momento oportuno y dejar que el adversario entre por sí solo en la dinámica creada. Hay otro detalle sucedido esta semana en Europa del Este que también resulta llamativo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, mantuvo una reunión de 2 días con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Balam. Posteriormente, diversos medios especularon con la posibilidad de que Lukashenko viajara a Pekín, aunque esa información aún no ha sido confirmada. Más llamativo todavía es que, según algunas informaciones, Bielorrusia habría desconectado varias estaciones de retransmisión utilizadas para apoyar los sistemas de navegación empleados por Rusia en sus ataques contra Ucrania. Este hecho no guarda una relación directa con Irán, pero sí invita a una reflexión. Incluso dentro del eje formado por Rusia y Bielorrusia, comienzan a apreciarse posibles señales de tensión. Desde esta perspectiva, Trump no estaría gestionando un único frente al mismo tiempo. Y eso conduce a la pregunta final. Después de perder progresivamente influencia en Irak, ver reducido su peso en el Líbano, dejar de utilizar el estrecho de Hormuz como una herramienta eficaz de presión económica y perder a Ali Khamenei como principal figura de referencia, ¿qué le queda realmente a la República Islámica de Irán para llevar a la mesa de negociaciones en Qatar? Esa es la cuestión a la que la dirigencia iraní intenta responder esta semana. Y lo hace bajo la sombra del funeral de Estado de Ali Khamenei. Durante las últimas 72 horas de junio de 2026, el presidente Donald Trump no habría necesitado ordenar ningún ataque adicional. Le habría bastado con controlar el factor tiempo. Irán redujo sus movimientos antes del 4 de julio, porque no podía asumir nuevos golpes mientras toda su cúpula política y militar permanecía reunida en Teherán con motivo del funeral de Estado de Ali Khamenei. Bagdad aprovechó ese contexto para reorganizar su escenario interno antes de viajar a Washington. El estrecho de Hormuz pasó rápidamente de la escalada a la desescalada, porque ambas partes tenían la vista puesta en la misma fecha. La gran incógnita ahora es la siguiente. Las negociaciones de Qatar, una vez pasado el 4 de julio, desembocarán en un acuerdo sólido y duradero, o la República Islámica de Irán simplemente estará ganando tiempo para reorganizarse y reconstruir sus capacidades cuando haya pasado la tormenta. Esa es la pregunta que Militar Sin Color quiere dejar sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que acabamos de analizar? Los invitamos a compartir su punto de vista en la sección de comentarios.